Mis hermanos, bueno, ahí disculpas por el tiempo. En la primera enseñanza vamos a ir a hablar el poder de la palabra de Dios. Y yo quisiera partir de lo siguiente, ahora hablando de volver a la fuente, de volver a la esencia, de volver al carisma original, mis hermanos y hermanas de la renovación carismática católica, y sobre todo en la vivencia, en la experiencia de las asambleas de oración. El Papa Francisco el 1 de junio del 2014 nos decía, oigan muy bien, en los primeros tiempos de la renovación carismática católica se decía de ustedes, carismáticos, que llevaban siempre una Biblia. Y preguntaba el Papa, ¿lo siguen haciendo todavía? Y la multitud respondía, sí. Y el Papa indicaba, no creo, no creo. Y nos invitaba, vuelvan a este primer amor, vuelvan a llevar el evangelio, vuelvan a llevar la Biblia en el bolsillo, en la bolsa, vuelvan a llevar la palabra de Dios, siempre con la palabra de Dios. Pregunto, todas las personas que están acá en este grupo, las 92 personas, ¿tienen su Biblia en sus manos? ¿Tienen su Biblia ahí? A ver, muéstrela en la cámara. Si yo por aquí veo a algunos y muestre la Biblia y levante la Sagrada Escritura. En Costa Rica solemos decir, en la parte de los jóvenes, decíamos, un joven renovado, y todos respondían, no puede andar desarmado. Amén. Podríamos decir, un católico renovado, y todos responden, no puede andar desarmado. Y San Pablo nos dice en Efesios 6:17, tomen en sus manos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, una de las razones por las cuales la vida carismática y profética en la renovación carismática se ha debilitado es porque hemos dejado la palabra de Dios. Es porque hemos dejado el amor a la Sagrada Escritura. Y la palabra está impregnada del Espíritu Santo, que es su autor. Y la palabra, toda ella es profecía. Y la palabra es Dios. Y volver a la Sagrada Escritura, volver a la palabra de Dios, es volver a Jesús. Recordarán que San Jerónimo decía, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Y el mismo Jesús nos dice en San Juan 5:39, San Juan 5:39, ustedes escudriñan las Escrituras y hacen bien, porque ellas dan testimonio de mí. Juan 5:39, es decir, en ellas me encontrarán, en ellas me conocerán, en ellas estarán más unidas a mí, a través de ella tendrán mis sentimientos, a través de ella tendrán mis pensamientos en su mente, a través de ella van a experimentar esa metanoia de la que habla Pablo en Romanos 12:2, para lograr discernir más, conocer más, siempre su voluntad, su propósito, que es bueno, agradable y perfecto. Hermanos, la palabra tiene que ser central en la vida del servidor y en nuestras asambleas de oración. El Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 104, vean qué hermoso lo que dice. Numeral 104. En la Sagrada Escritura, la Iglesia encuentra sin cesar su alimento y su fuerza. Porque en ella no recibe solamente una palabra humana, sino lo que es palabra de Dios. En los libros sagrados, el Padre que está en el cielo sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos. Fíjense qué hermoso lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 104, en la palabra de Dios, en la Sagrada Escritura. La Iglesia, la asamblea encontrará alimento, fuerza, y a través de ella, de una palabra predicada en el Espíritu, con la unción del Espíritu, el Padre nos sale al encuentro. Es decir, un conducto del amor de Dios, del Dios que conversa con nosotros. Porque Dios nos ama, Dios nos habla. En una ocasión vi un meme, ustedes saben que es un meme, una imagen en el Facebook, y la imagen era como de un hombre levantando la mirada al cielo y decía a Dios, Dios, háblame. Y del cielo
se veía una mano salir con una Biblia, como diciéndole Dios a ese hombre que le decía, háblame, y Dios respondiéndole, pues lee la Biblia, te hablo en mi palabra, ora con ella. Bueno, en la Sagrada Escritura, hermanos, es importante tener una experiencia vivencial del poder de la palabra de Dios. Dice nuestros obispos en Aparecida 247, por si alguien lo quiere anotar y después lo lee. Un numeral muy hermoso, bello y poderoso, donde dice que hay que tener un encuentro vivencial con la palabra de Dios, no solo intelectual, que es importante conocer sus cuestiones históricas y el lenguaje y de interpretación, pero sobre todo vivencial, porque solamente así podremos entonces, en primer lugar, nosotros vivir el poder de la palabra y dar una palabra como músicos, como animadores, como líderes, como evangelizadores, una palabra pues profética, una palabra de sanación, de liberación, de consuelo, que conforta, que transmite visión, una palabra, valga la redundancia, viva. Comunicar la palabra de Dios, o más bien, perdón, conocer la palabra de Dios. Conocer la palabra de Dios marcará una enorme diferencia en el servicio en las asambleas de oración. Escuchen bien, marcará una enorme diferencia. Cuando yo he visto servidores en asambleas de oración que usan la palabra de Dios en esa guía del Espíritu Santo, dentro de ese discernimiento en la oración, movidos por el Espíritu, he visto asambleas muy poderosas. Cuando hay músicos, animadores que conocen la palabra de Dios, que aman la palabra de Dios, que aman la Sagrada Escritura, marcará una enorme diferencia en las asambleas de oración. Cuando una persona conoce, ama, ora la palabra de Dios, puede esperar que cuando el Espíritu Santo venga a ella, haga maravillas porque la encontrará preparada y dispuesta. En la exhortación Alegría del Evangelio, el Papa Francisco aquí está hablando pues de una manera muy directa a los predicadores. Bueno, quizás aquí hay predicadores, pero tomémoslo como todos, como servidores. Y en el numeral 149 de la Evangelii Gaudium, vean lo que nos dice. Numeral 149. El predicador, el servidor, el animador, agreguemos acá, el músico, debe ser el primero en tener una gran familiaridad con la palabra de Dios. Qué hermoso. Familiaridad con la palabra de Dios. Necesita acercarse a la palabra con corazón dócil y orante para que ella penetre a fondo sus pensamientos y sentimientos y engendre dentro de sí una mentalidad nueva. El servidor, el líder, el músico, el animador de asamblea, hermanos, debe ser el primero en tener una familiaridad con la palabra de Dios. La renovación carismática católica tiene este potencial de amar la Sagrada Escritura. Tenemos que volver a ese primer amor, nos decía el Papa Francisco el 1 de junio del 2014. La palabra está impregnada del Espíritu Santo. No es algo, es alguien, tiene vida. En 2 de Pedro 1:21 nos dice la Escritura que la misma Escritura, 2 de Pedro 1:21 nos dice, ninguna profecía, ninguna palabra escrita ha venido por mera voluntad humana, sino por hombres movidos por el Espíritu Santo. Toda ella está impregnada del Espíritu. Un hombre del Espíritu, una mujer del Espíritu, es un hombre y una mujer de la palabra. Y eso lo vemos en todos los grandes hombres y mujeres de Dios. Hay que ir a la palabra, conocerla, amarla, devorarla. Como le dijo el Señor al profeta Ezequiel en el capítulo 3 de Ezequiel, versículo 1 al 3, ahí leerán una escena maravillosa. En Ezequiel capítulo 3, versículo 1 al 3, Dios le presenta a Ezequiel la palabra y le dice, come de este rollo que te doy hoy, que representa la palabra, y luego ve a hablar a Israel. Fíjense el movimiento.
come primero este rollo que te doy, devóralo, y después ve a profetizar, y después ve a hablar. Y dice el profeta, y lo comí, y fue en mi boca, en mi paladar, dulce como la miel, como dice el Salmo 119 también. Oigan, yo no sé, en México, cuando uno come mucho, eh, cuando uno come mucho y queda muy lleno, uno dice, y ya no quiere comer más, dice, quedé empalagado, ¿no? Cuando uno come y está muy lleno. Yo creo que tenemos que devorar la palabra, rumiar la palabra, comer la palabra de Dios, quedar empalabrados, llenos de la Biblia en el corazón, en la mente. Como decía el padre Flavio Amatuli, quien fue fundador de los Apóstoles de la Palabra en México, un famoso apologista de la iglesia. El padre Flavio Amatuli tiene una frase que decía, Biblia para todos y para todo. Yo creo que eso debiera ser como una regla en las asambleas de oración. Biblia para todos y para todo. Porque la Biblia es hermosa, es maravillosa, es una palabra que tiene siempre respuesta para toda situación. Biblia para todos y para todo, en las asambleas de oración, en la misión. Es central, porque la Biblia es Cristo y Jesús es el centro. La Biblia es central porque la Biblia es Jesús y Jesús es el centro. Él es la palabra misma. De hecho, Benedicto XVI nos regaló una hermosa exhortación llamada Verbum Domini. Y en el numeral 7 de esta exhortación dice que cuando la iglesia habla de palabra de Dios, no se está refiriendo a un libro mudo, muerto. Se está refiriendo a Jesús mismo cuando decimos palabra de Dios. Es algo que enseña el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 103. Numeral 103 dice del Catecismo de la Iglesia Católica que la Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura de la misma manera que lo hace con el cuerpo y la sangre de Cristo. ¡Wow! ¿Se dan cuenta lo que está diciendo el magisterio? Que la Biblia hace presencia de Jesús. Son las dos presencias sacramentales de Jesús por excelencia en la Eucaristía, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística, el pan y el vino transformado en el cuerpo y la sangre de Jesús. El pan de la palabra, el pan eucarístico que hablan de un mismo pan de vida, Jesucristo. Hermanos, ahora, cuando uno habla de la Biblia y de hecho cuando se habla de la palabra en la misma Sagrada Escritura, Jesús mismo habla de la Escritura como poder. En Mateo 22, 29, cuando Jesús estaba en un debate con los saduceos, que eran un grupo religioso que no creían en la resurrección, le dice Jesús en Mateo 22, 29 a estos hombres, ustedes están en un error al no entender las Escrituras ni el poder de Dios y el poder de Dios. De hecho, la palabra hebrea para referirse a palabra es la palabra davar, así como escuchan, de día, a, b de bueno, a, ere, davar. En griego es logos, pero en hebreo es davar, que significa palabra que realiza lo que dice. Es decir, no es una palabra que es escrita y una lógica fría, sino que es palabra que realiza lo que dice, que hace lo que dice, palabra con poder, palabra creadora, salvadora, sanadora, liberadora. Dios dijo en el Génesis, haya luz y hubo luz. Eso es davar, davar. El mismo San Pablo dice en Romanos 1:16, yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, fuerza de salvación. Ahí donde usted tiene su Biblia, hermano, levante su Biblia, tómela en su mano y diga, yo no me avergüenzo del evangelio. Yo no me avergüenzo de la palabra, porque a veces ahora ya uno no ve personas con la Biblia en la mano, en la misma renovación. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, fuerza de salvación para todo aquel que crea en ella.
Ahora, mis hermanos, yo quiero dejarles unas claves muy importantes. Unas claves muy importantes sobre cómo vivir el poder de la palabra de Dios en la propia vida. Fíjense que en mi vida, particularmente, yo considero que mi carisma, bueno, el carisma que Dios me ha dado en su misericordia, en su gracia, tiene que ver con la palabra. No soy un teólogo en este momento, puedo estudiarlo, pero no lo soy en este momento. Pero la palabra de Dios tiene que ver mucho con mi vida, desde que inicié en la renovación carismática en 1998. Y ahora reflexionaba, bueno, cómo vivir el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Cómo vivir el poder de la palabra de Dios en mi vida. Yo quiero dejarles así 5 ideas muy concretas, fíjense. 5 ideas muy concretas sobre cómo vivir el poder de la palabra de Dios. Anótelas bien. Cómo vivir el poder de la palabra de Dios en mi vida, en nuestra vida, hermanos. Porque ni Jesucristo, que es la palabra encarnada, obvió, oigan bien, obvió el poder de la escritura, escrita pero viva, de la palabra de Dios. Recuerdan en el desierto con el demonio, cómo Jesús vence al demonio en Lucas 4, con la palabra. Cómo Jesús inicia su ministerio público en Lucas 4:18, en la sinagoga de Nazaret, con la Biblia en la mano, podríamos decir, leyendo Isaías 61. Cómo sana el corazón de los discípulos de Maús en Lucas 24, que regresaban decepcionados, sin esperanza y tristes. ¿Recuerdan ese texto? En Lucas 24. Y dice el versículo 27 que Jesús, comenzando por Moisés y los profetas, les explicó todo lo que la escritura decía sobre él. Y más adelante decían los discípulos de Maús en el versículo 32, ¿no nos ardía el corazón mientras nos explicaba las escrituras? Oigan, Jesús mismo sana el corazón de los 2 discípulos de Maús con las escrituras. Y aún más, dice el versículo 45 de Lucas 24, un detalle maravilloso, les abrió la mente para que entendieran las escrituras. Quiere decir que la palabra de Dios es muy importante. Amén. Es muy importante en las asambleas de oración, en nuestra vida. ¿Cómo vivir el poder de la palabra de Dios? Número 1, voy de manera concreta. Número 1, entrar en relación con su autor. Anótelo bien grande. La primer clave que le quiero dejar, que se las comparto desde mi experiencia, esto no lo leí en un libro, sino que lo reflexioné. Bueno, Javier, ¿cómo puedo decirles desde mi propia experiencia? 1, entrar en relación con su autor. ¿Y quién es el autor de la Biblia? Pues dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 105, Dios es el autor de la Sagrada Escritura y las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Escritura se consignaron, se escribieron por inspiración del Espíritu Santo. Entonces, primer clave, si usted quiere experimentar el poder de la palabra de Dios en su vida, entrar en relación personal con quien es su autor, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la Biblia es un libro cerrado. No podemos acceder a sus secretos. La Biblia es la espada del Espíritu, dice Efesios 6:17. Sin el Espíritu Santo es un cuchillo sin filo. Entrar en relación con quien es el autor de la Escritura es la primer clave. Entrar en relación con el Espíritu Santo, acercarse a la Escritura en oración, en intimidad, en profundidad. Es el Espíritu, dice San Pablo en 1 Corintios 2:10. 1 Corintios 2:10 es el Espíritu el que nos da revelación, el que nos lleva a las profundidades de Dios, el que nos lleva a las profundidades de la Escritura. Es Él quien te revelará incluso a través de la Escritura lo que ni otro ojo ha visto, ni otro oído ha escuchado, ni a otro corazón ha llegado, a través del Espíritu Santo. Relación con su autor. Es la primer clave. Ora con la palabra.
adora con la palabra, alaba con la palabra, y vas a ver que vas entrando en ella, en sus profundidades, de una manera hermosa, de una manera maravillosa. Número 2, segunda clave para vivir el poder de la palabra de Dios en nuestra vida. Al leerla, anótelo así, al leerla, dejarnos leer por la palabra. Al orar con la palabra, dejarnos moldear por la palabra. Esa es una segunda clave que siento indispensable para vivir el poder de la palabra de Dios y para en la animación, en la música, pues ir también siendo familiares con la Sagrada Escritura, teniendo familiaridad con su poder, con su riqueza. Al leer la Escritura, dejarnos leer por la palabra. Al orar con la palabra, dejarnos moldear por la palabra. Dice el Papa Francisco aquí en la Evangelii Gaudium, en el numeral 150, pues es dejarnos traspasar nosotros primero por la palabra de Dios, que es espada de dos filos, como dice Hebreos 4:12. Dice el Papa Francisco, dejarnos herir primero nosotros por la palabra. Porque lo que toque tu corazón, lo que ha tocado tu corazón, tocará el corazón de los demás. La palabra que ha traspasado primero tu corazón, cuando tú la proclames, sea en oración, en una predicación, en una animación, traspasará el corazón de los demás. Amén. Colocarse ante ella con humildad, con sencillez de corazón, pues Jesús mismo indicó esto, dice Lucas 10:21. Padre, te doy gracias porque has ocultado tus cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los humildes y sencillos de corazón. ¿Y qué es la humildad? La humildad es caminar en la verdad, decía Santa Teresa de Ávila. Saber quién soy, quién no soy, qué tengo, qué no tengo, qué puedo y qué no puedo, caminar en la verdad. Y la palabra nos lleva a la verdad, a nuestra propia verdad, para ser libres y solamente, pues, predicadores, evangelizadores, libres, animadores, libres, proclamarán, compartirán la palabra de Dios que no está encadenada, como dice 2 Timoteo 2:9. Cuando hablamos en el ministerio de predicación, en Proyecto Timoteo, recuerdo el año pasado que el padre William Segura, un experto en Biblia, nos decía, el poder de la predicación brota del poder que la palabra tenga primero en la vida del predicador. Podríamos aplicarlo en todos los sentidos. Escuchen bien, el poder en la predicación, en la animación, en la adoración, en el servicio, brota del predicador, del animador, del músico, del líder, en el cual pues brota el poder en la predicación, el poder en la comunicación de la palabra, brota del poder que la palabra tenga primero en la vida del predicador, del animador, del músico, del líder, del servidor, de la persona. Número 3, para vivir y el poder de la palabra. Una clave que he visto es la siguiente. Número 3, conoce el poder de la palabra quien quiere vivirla. Ojo, quien quiere vivirla. Conoce el poder de la palabra y la comunica con poder en una asamblea de oración, en el servicio, quien quiere vivirla, quien se acerca a ella con esta pureza de intención. Podríamos decir, la palabra que busca vivirse, hace que al predicarla, que al compartirla, sea poderosa, lleve unción, lleve una fuerza especial cuando nosotros buscamos, nos esforzamos por vivir la palabra que proclamamos. Ahí la palabra cobra una fuerza especial en la vida de la persona y en el servicio, en la evangelización, en la animación, en una asamblea de oración. Pablo habla un poco fuerte sobre esto. En Romanos 2:21 dice, por ejemplo, en Romanos 2:21, oye, tú que instruyes a los demás,
pero a ti mismo no te instruyes. Wow. Predicas no robar y robas. Prohíbes el adulterio y adulteras. Aborreces los ídolos y saqueas sus templos. Tú que te glorías en la ley, en la palabra, transgrediéndola, deshonras a Dios. Dice San Pablo, Romanos 2, 21 al 23, una palabra muy fuerte. Y él mismo decía después en Hechos 24, 16, hermanos, yo me esfuerzo por tener una conciencia libre ante Dios y ante los hombres, por vivir la palabra. Y quisiera leerles un texto más en este punto del libro de Santiago, en el capítulo 1, versículos 21 al 22. Santiago, capítulo 1, versículo 22, perdón. Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, pongan por obra la palabra de Dios y no se engañen, no se contenten solo con oírla, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno se contenta con oír la palabra sin ponerla por obra, ese se parece al que contempla su imagen en un espejo, pero oyéndose se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la palabra y se mantiene firme, no como oyente olvidadizo, sino como cumplidor de ella, ese practicándola será feliz, dice. Tendrá felicidad, tendrá una plenitud que transmitirá, que comunicará también. Y sobre todo al compartir la palabra en un momento, en cualquier momento, en cualquier contexto, predicación, evangelización, en una asamblea de oración, poner en acción la palabra, vivir la palabra. Número 4, para vivir el poder de la palabra de Dios y que realmente este poder también pueda manifestarse en nuestras asambleas de oración. Número 4, creer la palabra. Creer la palabra. San Pablo dice en Romanos 10, 17 que la fe viene por el oír y el oír la predicación y la predicación de la palabra de Cristo. Romanos 10, 17. La palabra tiene este poder especial de suscitar la fe, de fortalecer la fe, de crecer la fe. Por eso una asamblea de oración ocupa un lugar importantísimo, que sea fuente de inspiración, que sea herramienta principal para todo servicio, en la animación, en la música, en la adoración, en la alabanza. Habrá un poder especial, les decía anteriormente, en el servidor que conoce, que ama la palabra de Dios y sobre todo que la cree. Porque para que este poder fluya es necesario creer la palabra. San Pablo decía en 2 de Corintios 4:13, 2 de Corintios 4:13, yo creí, por eso hablé, decía el apóstol. Nosotros creemos y por eso hablamos. 2 de Corintios 4:13, dice San Pablo, yo creí, creo y por eso hablo. Creemos y por eso hablamos la palabra de Dios. En Romanos 1:16 les decía anteriormente, yo no me avergüenzo del evangelio porque es fuerza de salvación para todo aquel que en él cree. Y en Efesios 1:13 dice San Pablo, ustedes, tras haber oído la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación y creído en él, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, recibieron el Espíritu Santo de la promesa. Creer la palabra nos abre el poder de la palabra. Fe. Una vez escuché algo que me llamó la atención y como un pensamiento, como una proclamación, la escuché en una ocasión y decía lo siguiente, alguien al comenzar una predicación decía, esta es mi Biblia, soy todo lo que dice que soy, tengo todo lo que dice que tengo, puedo hacer todo lo que dice que puedo hacer, hoy recibo la palabra de Dios, mi mente está abierta, mi corazón receptivo,
Nunca más seré igual. Estoy a punto de recibir, de escuchar la incorruptible, indestructible, la siempre viva palabra de Dios. Creer la palabra. Amén. Y número 5 y último punto, ¿no? Como si fueran los 5 dedos de una mano, para vivir el poder de la palabra de Dios, considero importante lo siguiente. La Sagrada Escritura es palabra de sabiduría y poder inagotable. Escúchelo muy bien. La palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es palabra de sabiduría y poder inagotable. No dejar de aprender. Oigan bien esto, no dejar de aprender. Ciertamente también hay que formarse en la palabra. No dejar de aprender. No creer que ya yo lo sé todo, porque el que cree tener toda la razón se quedará solo con todas sus razones. Uno no deja de sorprenderse con la Sagrada Escritura. Ahora yo leía un texto de Eclesiástico capítulo 24, versículo 23 al 29, se los menciono. Eclesiástico o Sirácides, capítulo 24, versículo 23 al 29 dice, oigan qué hermoso, todo esto es el libro de la alianza del Altísimo, la que inunda de sabiduría, la que desborda inteligencia, la que rebosa doctrina. El primero no ha acabado aún de conocerla, como tampoco el último la ha descubierto aún, porque es más vasto que el mar su pensamiento y su consejo más que el gran abismo. Hermoso texto. No dejar de aprender. Busca la guía. En este punto, buscar el aprendizaje. Dijo aquel eunuco en el capítulo 8 del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando se acercó Felipe, movido por el Espíritu Santo, ¿recuerdan? Y iba aquel eunuco en su carruaje leyendo un texto del profeta Isaías, y se acercó Felipe y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco respondió, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Hay que buscar también, para vivir el poder de la palabra de Dios, aprender más de ella y dejarnos sorprender por ella. El Espíritu Santo nos lleva a esto también. Pablo le decía a Timoteo en segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 14 y 15. Tú en cambio persevera en lo que aprendiste y en lo que creíste, teniendo presente de quiénes lo aprendiste. Que desde niño conoces las sagradas escrituras, que pueden darte la sabiduría, que llevan a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Y Pablo le dice, persevera en lo que aprendiste, teniendo en cuenta de quiénes lo aprendiste. No dejar de aprender en cuanto a la escritura, porque se vive para aprender y se aprende para vivir. Les he dado 5 claves, hermanos, para vivir el poder de la palabra de Dios, para experimentarlo en nuestra propia vida y poder pues transmitirlo en nuestro servicio, en nuestras asambleas de oración. Ya les hablé al principio sobre esto. Número 1, entrar en relación con su autor. Número 2, al leer la escritura, dejarnos leer por la palabra. Al orar con la palabra, dejarnos moldear por la palabra. Decía Patty Manfield en la inauguración del ECLA que si queremos más del Espíritu Santo, debemos dejarnos escudriñar por el Espíritu Santo. Dejarnos escudriñar por la palabra. Número 3, querer vivir la palabra. Conoce el poder de la palabra de Dios quien quiere vivir la palabra, quien se esfuerza por vivirla. 4, creer la palabra. Y número 5, la palabra es palabra de sabiduría y poder inagotable. No dejar de aprender en cuanto a la escritura. Buscar también la formación, que es inseparable del poder. A veces le tenemos miedo a la formación porque
pero yo creo en una formación que transforme, en una formación carismática. Cuando Pablo habla de Jesús en 1 Corintios 1:25, 1 Corintios 1:25, Pablo se refiere a Jesús como, oigan bien, sabiduría de Dios y fuerza de Dios. Y decía Pablo, los griegos quieren sabiduría, los judíos piden señales. Bueno, Cristo es sabiduría de Dios y fuerza de Dios. La palabra es fuente de sabiduría, de conocimiento y poder de Dios. Jesús nos introducirá en este camino de la sabiduría y el poder de Dios. ¿Y qué les parece si terminamos este momento? Y yo los invito a buscar el Salmo 149 conmigo y terminamos este momento orando un instante solamente con este salmo. ¿Sí? Salmo 149. Búsquenlo ahí en sus Biblias. El Salmo 149 y leemos oramos más bien. Los salmos son oración. Son alabanzas, son cánticos a Dios. Y fíjense qué hermoso este salmo. Tiene un detalle que ya lo van a descubrir. Tomen la Biblia en sus manos levantándola, no la dejen en la mesita, sino que tomen su Biblia en sus manos y lean conmigo el Salmo 149, en el versículo 1 hasta el 6. Vamos a leer. Salmo 149. Dice, ¿listos? Aleluya. Canten a Yahvé un cantar nuevo. Su alabanza en la asamblea de sus amigos. ¿Ven qué hermoso eso? De sus amigos. Regocíjese Israel en su hacedor. Los hijos de Sión exulten en su rey. Alaben su nombre con la danza. Con tamboril y cítara salmodien para él. Porque Yahvé en su pueblo se complace. Adorna de salvación a los humildes. Exalten de gloria a sus amigos. Desde su lecho griten de alegría. Ahora vean el versículo 6. Los elogios de Dios, es decir, la alabanza a Dios en su garganta, en su boca. ¿Y qué dice? Y en su mano, la espada de dos filos. Ahí donde estás, tome la palabra y hagamos vida a este salmo un momento. ¿Te parece? Un momento. Toma la palabra en tu mano, la espada de dos filos, levántala, y tu otra mano levántala. Y como dice este salmo, las alabanzas a Dios en su garganta, en su boca, y la palabra, la espada de dos filos en sus manos. Y alabemos al Señor un momento. Bendito seas, Señor. Te adoramos, te alabamos. Aleluya. Gloria a ti, oh Dios. Queremos siempre alabarte, cantarte con un cántico nuevo, cada día, en nuestra asamblea, en nuestra vida. Oh Dios, bendito sea tu nombre. Nos regocijamos en ti, que eres nuestro hacedor, nuestro creador, nuestro Padre amado, nuestro Señor. Exultamos en ti, oh Dios, nuestro Rey. Te alabamos. Bendito seas, oh Dios. Gloria y alabanza a tu nombre. Santo eres. Bendita sea tu palabra. Palabra viva, palabra poderosa, palabra creadora, palabra sanadora, palabra liberadora. Bendita sea tu palabra, oh Dios. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos. Y dígale al Espíritu Santo un momento, quien es el autor de la Escritura. Espíritu Santo, llévame a las profundidades de la sabiduría, del conocimiento. Llévame a las profundidades de la revelación, de los secretos del reino que hay en la Sagrada Escritura. No busco, Espíritu Santo, un conocimiento intelectual solamente o meramente intelectual. Quiero, dígale, Espíritu Santo, conocer a Dios.
amar a Dios cada vez más a través de la palabra que tú mismo has inspirado y que nos has dado a través de la iglesia que tú guías infaliblemente. Bendito seas, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Alabado seas. Renueva en nosotros el amor por la palabra, el amor por la escritura. Y tome la palabra de Dios en sus manos y póngala en su corazón y dígale al Señor Jesús, haz arder mi corazón, como lo hiciste con los discípulos de Emaús, con el poder de tu palabra. Haz arder nuestro corazón una vez más. Pon la Biblia un momento sobre tu frente o tu cabeza como un signo externo y dile, Señor, abre mi mente como lo hiciste con los discípulos de Emaús y dame un nuevo entendimiento, una nueva comprensión de la palabra de Dios, de tu palabra, Señor Jesús. Y ahora mírala de frente y dile, Señor Jesús, abre mis ojos hoy y que pueda mirar de una manera nueva tu presencia, tu poder en la Sagrada Escritura. Gracias, Señor Jesús. Gracias, oh Dios, cuánto amo tu palabra. Te amo a ti, Jesús, palabra. ¿A quién iré si solo tú tienes palabras de vida eterna? Sana, Señor, con tu palabra. Libera con tu palabra. Toca con tu palabra toda dolencia interior, espiritual, física. Renueva con tu palabra, Señor, nuestras vidas. Gloria y alabanza a Jesús, el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén y amén. Gloria a Dios y que Dios los bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios.